Está muy crítica la situación en AMBA. Ayer a la noche solamente 82 camas en todos los hospitales y sanatorios de Capital Federal. Está enganchado Sebastián Gatti para conversar con nosotros, es médico clínico del Hospital Piñeiro, es intensivista del Hospital Piñeiro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos cerca de un colapso sanitario. ¿Cuál es la ocupación real de camas? Ahí lo vemos, ahí está. Sebastián, un gusto. Soy Azaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Azaro? Todo muy bien. Bueno, contanos cómo la palpás desde tu lugar, cómo la ves, qué pensás que va a suceder, si ya habría que pensar seriamente en más restricciones, cómo la están viviendo en los hospitales. Te escuchamos y te vemos. Mira, lo estamos viendo con mucha preocupación. La verdad es que venimos de un año muy complicado para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Después de un año de muchísima actividad, de estrés, con un pequeñísimo respiro en el verano. Bueno, ahora estamos afrontando esta segunda ola, como ustedes bien decían, con un nivel de ocupación de camas en terapia y una progresión de contagios que, bueno, por supuesto que alarma. Ay, se quedó sin audio, Sebastián. Fíjate si es un tema tuyo, si es un tema nuestro, nos fijamos nosotros. Hola, yo los escucho. Ahí te escuchamos, Sebastián. ¿Decías? No, que con eso, con muchísima preocupación, tanto por el nivel de ocupación de camas en terapia como por la progresión y velocidad de los contagios, obviamente. ¿Cuál es la ocupación real de camas hoy, Sebastián? O por lo menos el conocimiento que tengas vos. Mirá, el sistema público en la Ciudad de Buenos Aires vive en una situación de virtual colapso, por lo menos desde que yo trabajo en el sector, en nuestro hospital, que es un hospital chico, digamos, no es uno de los hospitales grandes de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos 100% de ocupación de camas en terapias, casi como norma general. En la actualidad tenemos las dos terapias, una terapia intensiva, una terapia intermedia. La terapia intensiva con 100% de ocupación de camas de paciente COVID y la terapia intermedia con 100% de ocupación de camas también. Entonces eso es una constante, pero ahora se agrava porque también tenés terapia intermedia también completo. Claro. Lo que empieza a suceder, Sebastián, pregunto, ¿cómo manejan entre ustedes, entre los médicos, cuando ven? Porque se da esto que por lo menos yo marcaba al principio, que es el gobierno no mandando un mensaje a la gente de Junín para que no salga a la calle, más allá del dolor que genera la pérdida de un ser querido o de alguien querido por la población, como puede llegar a ser un ex intendente. El gobierno que no dice, gente, bueno, lloremos a Meoni, pero llorémoslo en casa. También el gobierno acá de la Ciudad de Buenos Aires con Fernán Quirós, que ayer a la noche sale en un medio de comunicación y dice: me parece que vamos a tener que agudizar las restricciones, se está complicando la cosa, cuando claramente hubo un presidente de la Nación que se lo dijo hace una semana y lo único que les preocupaba era que los chicos tengan 5 clases presenciales, porque en realidad eran 10 días sin ir a la escuela, pero son 5, porque los otros 5 ya sabemos que hay Zoom. ¿Cómo lo toman entre ustedes los médicos cuando hablan de todas estas cosas? Y encima después que se corrigió el presidente, pero inicialmente yo creo que fue imprudente en cómo contó eso de que los médicos se habían relajado. Ante todas estas situaciones, entre ustedes los médicos, cuando hablan, dicen es que se vayan o la responsabilidad siempre termina prevaleciendo, pero una fibra te toca, que seamos tan irresponsables. Nosotros, los que no nos cuidamos del todo, porque voy a hacer el ejercicio de ponerme en el lugar de un tipo que no se cuida, y los políticos ante mensajes tan irresponsables en algunos casos. Mirá, es un tema muy complejo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que entender a la pandemia como un proceso de salud y enfermedad, y no es que existe posibilidad de eso congelarlo, ¿no? No es que hay alguna posibilidad en la cual
todos nos guardemos dentro de nuestras casas y esto efectivamente termine. Eso no es realista. Me parece que eso es muy importante decirlo. Me parece que ciertas de las falsas expectativas que se generaron el año pasado tenían que ver con la idea de, bueno, si hacemos una cuarentena estricta, el virus va a desaparecer, no va a ser un problema y prontamente vamos a poder rearmar nuestra vida, digamos. Eso no es así. La verdad es que estamos frente a una situación donde hay un virus que está circulando y donde probablemente siga circulando. Con esto lo que quiero decir es que me parece que nosotros tenemos que empezar a generar una pedagogía, una retórica del cuidado y no una pedagogía del miedo y la incertidumbre. ¿Cómo sería eso? Me interesa, Sebastián. ¿Cómo sería? A ver. Bueno, en principio entender que con esto vamos a convivir. En principio entender que es necesario pensar un Ministerio de Salud Nacional que esté en condiciones de regir una política sanitaria de manera nacional, que eso que nosotros, el Ministerio de Salud defina y se establezca como política sanitaria, debe ser respetado por todos los distritos de la ciudad de Buenos Aires, de la Argentina, incluida por supuesto la ciudad de Buenos Aires, que cuando uno ve los desajustes entre la política de la ciudad y la política nacional, uno en última instancia lo que ve es el gobierno y en última instancia lo que genera es mayor nivel de incertidumbre en todos y todas. Yo tengo un hijo de 2 años en la capital federal y la verdad es que la situación de tener que saber si se manda al jardín, si no se manda al jardín, digo, más allá de que yo por mi profesión pueda tomar alguna decisión más vinculada a mi opinión, en última instancia esto debería ser una norma respetada y dictada por un organismo centralizado, que en este caso es el Ministerio de Salud de Nación. Entonces me parece que más allá de que obviamente aumenta la dinámica de los contagios, cualquier tipo de actividad, vos nombrabas lo del velatorio, por supuesto, nombrás lo de las clases, por supuesto, o sea, son todas situaciones que aumentan la circulación de gente, con lo cual aumenta la circulación del virus, eso no hay ningún tipo de dudas, y me parece que la rectoría del Ministerio de Salud de Nación es la que tiene que en última instancia definir qué actividades vale la pena que estén abiertas asumiendo el riesgo y qué actividades hay que cerrar. Sebastián, lo que vos planteás nos parece súper lógico, pero lo vemos como a un largo plazo, ¿no? Esto de que podés llevarse a cabo todas estas cosas que vos decís. Y uno por ahí siente hoy que tiene que trabajar en lo inmediato. Mucha gente, por ejemplo, muchos colegas tuyos que laburan en terapia intensiva, lo que nos hablan es también, más allá de las camas, habilitadas o no, del agotamiento del personal. Nosotros escuchamos hablar que dicen hospitales de campaña o situaciones que están justamente previendo para que hayan más camas, para que la gente pueda justamente ser atendida. Ahora, ¿cómo hacemos si tenemos camas y no tenemos personal para poder atender a esas personas? Está buena porque esa por un pregunta. lado, claro, porque por un lado es, además del agotamiento, también el personal de salud, sabemos que por más que algunos también están vacunados, se contagian. Y esas personas contagiadas tienen que aislarse, ellos y los contactos directos. Esto hace que cada vez haya menos personal en las clínicas, en los sanatorios. Entonces siempre hablamos de camas. Digo, por más que tengamos esas camas, no existe el personal. Y sin personal la gente se muere. Bueno, sí, es muy crudo como lo expresás, pero sí, efectivamente, nosotros hoy el cuello de botella es en un sector de la atención del sistema de salud hiperespecializada, que es el caso de las terapias intensivas. Es un volumen de trabajadores y trabajadoras de la salud muy reducido. Si me preguntas a mí qué hay que hacer, son muchas cosas las que hay que hacer. En principio, retribuir económicamente de una manera lógica a los profesionales y las profesionales de la salud que se están exponiendo y que están trabajando en esta situación. Y cuando me refiero a eso, me refiero a los médicos y médicas, pero también y sobre todo enfermeros, enfermeras, kinesiólogos. Uno ve, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires un destrato muy importante en relación a eso. El año pasado, yo no sé si ustedes recordarán, pero en medio de la pandemia, digo, también en relación a esto que decía Saro, de las movilizaciones y demás, bueno, en medio de la pandemia los médicos y médicas de la ciudad de Buenos Aires convocamos una serie de movilizaciones, lamentablemente porque no habíamos tenido ninguna respuesta de aumento salarial en todo el año pasado. Y así uno va detectando una serie de cuestiones que hacen que sea cada vez más difícil sostener el trabajo. Mira, yo por primera vez en 10 años que hace que trabajo en el sector público de la Ciudad de Buenos Aires,
comienzo a escuchar compañeros y compañeras que renuncian. Que renuncian a cargos de planta permanente, una rareza. Qué tema, ¿eh? Muchos que renuncian. No se banca Es difícil esta situación, no es fácil. Mal pagos, exponiéndose, sin insultos. Imagínate que son una carga horaria de trabajo en aumento progresiva, todo un año pasado con las licencias suspendidas y encima con una retribución salarial pobre. Todo ese combo hace que la gente, obviamente, decida hacer otra cosa. Sí, te jugás la vida por 2 mangos con 50 en algunos lugares. Sebastián, gracias por este rato. Fuiste muy claro, muy preciso. Abrazo grande. Está bueno.